Durante 2 milenios, el Santo Grial ha permanecido como el objeto más esquivo y poderoso de la cristiandad, no por su valor material, sino por la promesa que encierra: la vida eterna, la comunión directa con lo divino, el poder absoluto. Emperadores romanos, reyes cruzados, caballeros templarios y hasta las expediciones ocultas del Tercer Reich han vertido ríos de tinta y sangre en su búsqueda, convencidos de que quien posea esta reliquia poseerá la llave del universo. Pero ¿qué es realmente el Santo Grial? Es el cáliz de la última cena, donde Cristo instituyó la Eucaristía, una copa humilde que la tradición señala como el recipiente de la sangre redentora. ¿O es un símbolo mucho más profundo, la fusión de mitos paganos de fertilidad y renovación con el misterio central de la fe cristiana? Tal vez sea el cofre de un linaje secreto, la sangre real de María Magdalena, como proponen las teorías más controvertidas, o quizás una piedra caída de la corona de Lucifer, un objeto de poder cósmico que trasciende cualquier religión. Lo que nadie puede negar es que el Grial ha moldeado nuestra imaginación colectiva, inspirando catedrales, cruzadas y las más épicas leyendas artúricas. En este viaje, cruzaremos desde el Jerusalén del siglo I hasta los monasterios perdidos de los Pirineos, desde los manuscritos iluminados de los poetas medievales hasta el laboratorio de los arqueólogos que han examinado el famoso cáliz de Valencia. Visitaremos Glastonbury, donde José de Arimatea habría enterrado la copa, y las montañas de Galicia, donde un milagro eucarístico mantiene viva la llama del misterio. Exploraremos cómo un poeta francés del siglo XII, Chrétien de Troyes, inventó sin saberlo el mito moderno, y cómo Wolfram von Eschenbach lo transformó en una piedra filosofal. Desvelaremos la obsesión de Heinrich Himmler, que envió a sus agentes a buscar el Grial en el castillo cátaro de Montsegur, y analizaremos por qué el Código da Vinci conectó a millones de personas con una teoría que los historiadores llevan décadas debatiendo. Acompáñenos mientras separamos la historia de la leyenda, el objeto real del símbolo eterno, en una búsqueda que nos llevará al corazón del misterio más fascinante de todos los tiempos. Bienvenidos a la búsqueda del Santo Grial, poder, misterio y la reliquia perdida. En las últimas horas del Imperio Romano, mientras los bárbaros llamaban a las puertas de una civilización moribunda, un objeto pequeño y sin brillo aparente emprendía un viaje que cambiaría la historia de Occidente para siempre. No era oro lo que lo hacía valioso, ni piedras preciosas lo que despertaba la codicia de los hombres. Era algo mucho más profundo, la certeza de que aquella copa había contenido la sangre de un dios. Hoy nos adentramos en el origen de esa leyenda, en el momento exacto donde la historia se encuentra con el milagro, y donde un hombre, José de Arimatea, se convierte en el guardián del objeto más buscado de la cristiandad. Corría el año 33 de nuestra era en Jerusalén, una ciudad convulsa bajo el yugo de Roma, cuando un rabino galileo llamado Jesús era ejecutado en la cruz como un criminal cualquiera. Las Escrituras nos cuentan que un hombre rico, miembro del Sanedrín pero seguidor secreto del Maestro, se presentó ante Poncio Pilato para reclamar el cuerpo. Ese hombre era José de Arimatea. Los evangelios canónicos mencionan este hecho con una sobriedad casi burocrática. José envuelve el cuerpo en una sábana, lo deposita en un sepulcro nuevo excavado en la roca y hace rodar una piedra para cerrar la entrada. Fin de la historia. Pero el pueblo, ese mismo pueblo que había visto los milagros y escuchado las parábolas, necesitaba algo más. Necesitaba un objeto tangible que prolongara la presencia del Maestro entre ellos. La tradición oral, esa corriente subterránea que fluye paralela a la historia escrita, comenzó a llenar los silencios de los evangelios, y así, en algún momento de los primeros siglos del cristianismo, alguien imaginó que José de Arimatea no solo había sepultado el cuerpo, sino que había tenido el valor y la presencia de ánimo de recoger en el mismo pie de la cruz las últimas gotas de sangre que manaban del costado abierto de Cristo. El recipiente que usó para aquel acto de devoción suprema no podía ser otro que el cáliz de la última cena, esa misma copa en la que, apenas unas horas antes de su muerte,
Jesús había convertido el vino en su sangre por primera vez. Un mismo objeto uniendo los dos momentos culminantes de la pasión, la institución de la Eucaristía y el sacrificio en el Gólgota. La conexión era demasiado poderosa para ser ignorada, demasiado hermosa para no ser cierta. Durante más de 1000 años, esta historia sobrevivió en los márgenes de la tradición, en homilías perdidas, en leyendas locales y en la piedad de los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Nadie la puso por escrito de manera sistemática, nadie la convirtió en dogma, pero la semilla estaba plantada, esperando el momento adecuado para germinar. Ese momento llegaría en el siglo XII, en la corte de una poderosa condesa francesa, cuando un poeta llamado Chrétien de Troyes, sin saberlo, iba a tomar esa antigua tradición y darle una forma tan fascinante que cautivaría la imaginación de Europa para siempre. Pero esa es una historia que merece su propio capítulo. Por ahora quedémonos con esta imagen, la de José de Arimatea, un hombre de fe y de riesgo, caminando en la penumbra del atardecer, con un cáliz escondido entre sus ropas, llevando consigo, sin saberlo, el germen de una leyenda, que 1000 años después haría cabalgar a reyes y caballeros en su busca. El objeto ya existía en la imaginación de los creyentes, solo faltaba que alguien le diera un nombre, y ese nombre, cuando llegó, resonaría como un trueno en la historia: Grial. Para entender el fenómeno del Santo Grial, debemos retroceder mucho más allá de los castillos medievales y los caballeros con armadura. Debemos viajar en el tiempo aproximadamente 2000 años, hasta una provincia remota del Imperio Romano, llamada Judea. En un periodo de profundas tensiones políticas y efervescencia religiosa. Corría la década del 30 de nuestra era, y en la ciudad de Jerusalén, bajo el dominio del prefecto Poncio Pilato, se estaba gestando el acontecimiento que dividiría la historia de la humanidad en un antes y un después. Un predicador judío de Galilea, conocido como Jesús o Yeshua, había sido arrestado, juzgado sumariamente y condenado a muerte por crucifixión. El castigo más infame y doloroso que Roma reservaba para los rebeldes y los esclavos. Los evangelios canónicos, esos 4 textos que la Iglesia cristiana considera sagrados e inspirados por Dios, nos narran los acontecimientos de manera sobria, pero profundamente conmovedora. Nos hablan de una última cena, una comida pascual judía conocida como el Seder, en la que Jesús reunió a sus discípulos en un aposento alto de Jerusalén para celebrar la liberación de Egipto. Durante esa cena, según el relato evangélico, Jesús tomó un pan, lo partió y dijo a sus discípulos: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino, dio gracias y se la pasó diciendo: «Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Este momento, conocido como la institución de la Eucaristía, es el fundamento teológico del cristianismo, el rito central que millones de creyentes repiten cada domingo en misa. Pero los evangelios, escritos décadas después de los hechos por hombres que no fueron testigos presenciales, son extraordinariamente parcos en detalles sobre el objeto físico utilizado en aquella ocasión. No describen la copa, no mencionan su material, su forma, su color, ni su paradero posterior. Simplemente nos dicen que existió, que Jesús la utilizó y que con ella selló la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Esa copa, ese humilde recipiente de madera, piedra o barro, desaparece de la narrativa bíblica tan misteriosamente como apareció. La siguiente pieza del rompecabezas la encontramos también en los evangelios, en los capítulos finales que narran la pasión y muerte de Jesús. Tras la crucifixión, cuando el cuerpo de Jesús aún colgaba de la cruz, un hombre acomodado y respetado, miembro del Sanedrín o Consejo Judío, se presentó ante Poncio Pilato para solicitar el cadáver. Ese hombre se llamaba José de Arimatea, y los evangelios lo describen como un discípulo secreto de Jesús, un hombre bueno y justo que esperaba el reino de Dios. Pilato, sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan pronto, autorizó la entrega del cuerpo. José, acompañado por otro discípulo llamado Nicodemo,
descendió el cuerpo de la cruz. Lo envolvió en una sábana limpia de lino. Lo ungió con una mezcla de mirra y áloe y lo depositó en un sepulcro nuevo excavado en la roca que había sido tallado para él mismo y que se encontraba en un huerto cercano al Gólgota, el lugar de la crucifixión. Luego hicieron rodar una gran piedra para cerrar la entrada del sepulcro y se marcharon apresuradamente porque estaba a punto de comenzar el Sabbat, el día sagrado de descanso judío. Hasta aquí, la narrativa evangélica. Silencio absoluto sobre la copa de la última cena. Silencio absoluto sobre ningún objeto recogido al pie de la cruz. Pero el silencio de los textos sagrados es a menudo el caldo de cultivo más fértil para la imaginación popular y la piedad de los creyentes. Durante los primeros siglos del cristianismo, mientras la nueva fe se expandía clandestinamente por las catacumbas romanas y las provincias del imperio, comenzó a circular una tradición oral que llenaba los vacíos dejados por los evangelios. Una tradición hermosa y poderosa que conectaba los dos momentos culminantes de la pasión de Cristo, la institución de la Eucaristía en la última cena y el derramamiento de su sangre en la cruz. Según esta tradición, José de Arimatea, ese hombre piadoso y valiente que reclamó el cuerpo de Jesús, no se habría limitado a sepultarlo. Habría tenido la presencia de ánimo, la devoción y el amor suficientes para llevar consigo, al pie de la cruz, la misma copa que Jesús había utilizado la noche anterior. Y con ella habría recogido las últimas gotas de sangre que manaban del costado abierto del Salvador. Herido por la lanza del soldado romano Longinos, de repente, el cáliz de la última cena se convertía también en el recipiente de la sangre redentora, en el objeto que contenía físicamente el sacrificio de Cristo. Era una idea tan poderosa, tan profundamente conmovedora y teológicamente sugerente, que no podía permanecer oculta para siempre. Durante más de 1000 años, esta historia sobrevivió en los márgenes de la tradición cristiana. Alimentó la piedad de peregrinos y monjes, apareciendo en homilías y leyendas de Tierra Santa. Circulaban relatos sobre objetos sagrados, como la Santa Lanza o la corona de espinas. Pero la copa de José de Arimatea permanecía en una nebulosa de misterio y ambigüedad. Nadie la había puesto por escrito, ni la había convertido en dogma de fe. La semilla estaba plantada en el imaginario colectivo, esperando el momento adecuado para germinar. Ese momento llegaría en la segunda mitad del siglo XII, con las cruzadas y el auge del culto a las reliquias, y el florecimiento de las cortes feudales en el norte de Francia y Borgoña. La caballería se había convertido en el ideal de la nobleza europea. Las historias de héroes y hazañas guerreras gozaban de enorme popularidad, pero un nuevo género literario estaba a punto de aparecer: la novela de caballerías en verso. Y en el centro de este género, un poeta excepcional cambiaría para siempre la historia del Grial. Chrétien de Troyes es uno de los escritores más influyentes de la literatura europea. Activo entre 1160 y 1190, trabajó bajo el mecenazgo de poderosas damas de su tiempo. Escribió novelas en verso que se convirtieron en auténticos bestsellers medievales. Historias de caballeros como Lancelot, Eric y Enide, ambientadas en el mundo del rey Arturo. Pero su obra maestra, la que legaría un mito inmortal, quedó inconclusa. Entre 1181 y 1191, Chrétien compuso Perceval, o El cuento del Grial. Nos presenta a un joven muchacho, Perceval, criado en la ignorancia del mundo por su madre. Ella, una viuda, desea preservar a su hijo menor de los peligros de la caballería, pero el destino tiene otros planes. Un día cazando, Perceval se topa con caballeros. Queda tan deslumbrado por su belleza que los confunde con ángeles. Decide que él también quiere ser caballero y abandona a su madre. Ella cae desmayada de dolor al verlo partir para dirigirse a la corte del rey Arturo. Tras aventuras de un joven ingenuo, Perceval llega a un misterioso castillo. Allí es recibido por el rey pescador, un hombre mayor, pálido y enfermo, postrado por una misteriosa herida en el muslo que no cicatriza. A pesar de su dolencia, el rey pescador acoge a Perceval con hospitalidad y lo invita a cenar.
Y entonces ocurre la escena clave, la que daría origen al mito. Mientras cenan en la gran sala, iluminada por velas, hace su entrada una procesión. Primero, un paje avanza sosteniendo una lanza blanca como la nieve. De la punta de esa lanza brota una gota de sangre que resbala lentamente. Luego, dos pajes más jóvenes llevan candelabros de oro macizo adornados. Y finalmente, una doncella de belleza sobrecogedora, la más hermosa que Perceval haya visto. Aparece portando entre sus manos un objeto maravilloso, un grial. Chrétien lo describe con una riqueza de detalles que hipnotiza al espectador. Reluce con un fulgor tan intenso que las velas palidecen a su lado. Pero lo más asombroso es lo que contiene. Una sola hostia consagrada, un pan eucarístico, la única comida que mantiene con vida al padre del rey pescador. Un anciano postrado, alimentado exclusivamente por la fuerza milagrosa de ese grial. La procesión atraviesa la sala en un silencio casi sobrenatural. Pasa varias veces ante los comensales y finalmente desaparece por otra puerta. Perceval observa todo con los ojos como platos, pero no dice una palabra. Un caballero anciano le había enseñado que la cortesía prohibía hacer preguntas impertinentes. Perceval, fiel a esta enseñanza mal comprendida, calla, y al hacerlo, pierde la oportunidad de preguntar qué significa aquella procesión. A la mañana siguiente, cuando despierta, el castillo está completamente vacío. Todos sus habitantes han desaparecido como si fueran fantasmas. Perceval, confuso y frustrado, monta su caballo y abandona el castillo, sin saber que su silencio ha condenado al rey pescador a seguir sufriendo y a las tierras del reino a permanecer yermas y estériles, hasta que un caballero formule las preguntas correctas. Este es el origen literario del grial. Nótese bien, el grial de Chrétien de Troyes no es santo, no es la copa de la última cena, no es el cáliz de José de Arimatea. Es un objeto misterioso, un receptáculo mágico, dotado de poderes sobrenaturales, pero sin una vinculación explícita con Cristo o con el cristianismo primitivo. Su nombre, grial, proviene del latín medieval gradalis o cratalis. Designaba un plato o bandeja honda donde se servían manjares en varias etapas. En la obra de Chrétien, el grial parece tener una función eucarística, pues contiene una hostia, pero también una función de abundancia y nutrición ligada a la fertilidad de la tierra. Expertos debaten las fuentes de Chrétien. Algunos señalan la mitología celta con calderos mágicos de abundancia, como el caldero de Dagda, que nunca se vacía y sacia a todos los que comen de él, o el caldero de Bran el bendito, que resucita a los muertos, aunque sin devolverles el habla. Otros apuntan a rituales de fertilidad vinculados a la diosa madre y ciclos naturales. La herida del rey simboliza la esterilidad de la tierra y la necesidad de un héroe. Chrétien bebió de múltiples fuentes, fusionando elementos paganos con simbolismo cristiano, creando un objeto de riqueza y complejidad simbólica inauditas. Pero el verdadero salto cualitativo ocurrió años después de la muerte de Chrétien. La transformación definitiva del grial literario en el santo grial cristiano. El responsable fue otro poeta de Borgoña, llamado Robert de Boron. Robert de Boron escribió la obra en verso José de Arimatea, o el romance de la historia del grial, y posteriormente Merlín y Perceval, formando la trilogía del grial. Lo que Robert hizo fue de una genialidad simple pero revolucionaria. Tomó el grial misterioso y pagano de Chrétien, ese objeto luminoso y mágico, y lo identificó explícitamente con el cáliz de la última cena, el mismo que José de Arimatea había utilizado para recoger la sangre de Cristo. Robert narró por primera vez la historia completa desde sus orígenes bíblicos. Según su relato, José de Arimatea fue encarcelado por los judíos. Durante su largo cautiverio que duró décadas, José fue visitado por Cristo resucitado, quien se le apareció rodeado de una luz deslumbrante y le entregó el misterioso grial. Este grial, el mismo cáliz de la última cena, tenía un poder milagroso. Cada día, mientras José permanecía en prisión, el grial le proporcionaba los más exquisitos manjares.
alimentándolo y manteniéndolo con vida sin necesidad de ningún otro sustento. Años después, el emperador romano Vespasiano, que sufría de lepra, envió emisarios a Judea. Al enterarse de la historia de José y del poder del Grial, ordenó su liberación. José fue llevado ante Vespasiano, y al entrar en contacto con el Grial, el emperador quedó curado. Impresionado por el prodigio, Vespasiano se convirtió al cristianismo y autorizó a José y a sus seguidores a viajar libremente por el imperio. José, junto con su cuñado Hebrón y discípulos, emprendió un largo viaje hacia Occidente. Llegaron finalmente a las tierras de Avalón, en la actual Inglaterra, un lugar vinculado desde tiempos inmemoriales con la niebla, la magia y los misterios celtas. Allí, José fundó una comunidad de guardianes del Grial y estableció una mesa redonda inspirada en la Última Cena, con un lugar vacío, reservado para aquel que algún día sería digno de completar la búsqueda. Con Robert de Boron el círculo se cerró definitivamente. El Grial dejó de ser un objeto literario pagano para convertirse en la reliquia más sagrada, vinculada directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Su poder ya no era simplemente mágico, sino divino, sacramental, eucarístico. Su búsqueda ya no era una aventura cualquiera, sino una peregrinación espiritual, un camino de purificación y perfección reservado a los caballeros más puros y virtuosos. Y así, en el lapso de apenas 2 décadas, nació el mito completo del Santo Grial, un mito que desde entonces no ha dejado de crecer, transformarse y fascinar a la humanidad. Los caballeros del rey Arturo, con Lanzarote, Galahad y Parsifal a la cabeza. Pronto montarían sus caballos para partir en su busca, y con ellos, la imaginación de Occidente cabalgaría durante los siguientes 800 años. Pero esa ya es otra historia. Mientras la pluma de Robert de Boron aún estaba caliente tras haber fusionado el cáliz de Cristo con la leyenda de José de Arimatea, algo extraordinario comenzó a suceder en las cortes y monasterios de la Europa medieval. El Grial, ese objeto misterioso que Chrétien había imaginado y Robert había santificado, empezó a cobrar vida propia, a expandirse como la pólvora a través de las fronteras, a ser traducido, adaptado y enriquecido por poetas y cronistas de media docena de reinos. Lo que había nacido como un poema inconcluso en la Champaña francesa se convirtió en pocas décadas en el ciclo legendario más ambicioso y fascinante de la Edad Media, uniendo para siempre el destino del Grial con el de otro gran mito, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. La fusión era inevitable y al mismo tiempo genial. Por un lado teníamos la materia de Bretaña, esas historias de origen celta que hablaban de un gran rey britano que había defendido la isla de los invasores sajones, rodeado de caballeros como Lanzarote, Gawain y Ginebra, y cuya corte en Camelot era el centro de un mundo ideal de cortesía, valor y amor. Por otro lado teníamos la materia del Grial, esa historia sagrada que venía de Oriente, de Jerusalén, de la sangre de Cristo, y que conectaba directamente con los orígenes mismos de la fe cristiana. Unir ambas tradiciones era como unir el cielo y la tierra, y el resultado fue sencillamente explosivo. El primer gran hito de esta fusión lo encontramos en el llamado Ciclo de la Vulgata, o Lanzarote Grial, una monumental obra en prosa compuesta en francés entre 1215 y 1235, probablemente por autores cistercienses, esos monjes de la orden del Cister que buscaban la pureza y el rigor espiritual. Esta obra, que consta de 5 partes que suman miles de páginas, reescribe por completo la historia artúrica para convertirla en una alegoría de la salvación cristiana. En ella, la búsqueda del Grial se convierte en el objetivo supremo de los caballeros de Arturo, la aventura final que da sentido a todas las demás. Pero hay un problema. La corte de Arturo, aunque brillante y gloriosa, está manchada por el pecado. El amor adúltero entre Lanzarote, el mejor caballero del mundo, y la reina Ginebra, esposa de Arturo, ha introducido una grieta en el corazón de Camelot. Por eso Lanzarote, a pesar de su valor y su fama, no será digno de alcanzar el Grial. Su pecado se lo impide. Se necesita un caballero puro, sin mancha,
virgen, cuya alma sea un espejo sin mácula donde pueda reflejarse la luz divina. Ese caballero existe y se llama Galahad. La aparición de Galahad en la leyenda artúrica es uno de los momentos más conmovedores y simbólicos de toda la literatura medieval. Galahad es el hijo de Lanzarote y de Elaine de Corbenic, la hija del rey pescador, concebido mediante un engaño cuando Elaine, por arte de magia, se hizo pasar por Ginebra para yacer con Lanzarote. Pero de ese pecado, de ese engaño, nace la pureza absoluta. Galahad es criado por monjas en un convento, alejado del mundo y sus tentaciones, y cuando llega a Camelot siendo apenas un adolescente, su presencia provoca un milagro. En la mesa redonda hay un asiento vacío y peligroso, el asiento del riesgo o asiento mortal, donde según Merlín solo puede sentarse el caballero que logrará la aventura del Grial. Cualquier otro que ocupe ese asiento muere al instante. Pues bien, Galahad llega, se sienta tranquilamente en el asiento del riesgo y nada le sucede. Todos los caballeros presentes comprenden entonces que ha llegado el elegido, y en ese mismo instante ocurre otro prodigio. Las puertas de la sala se abren y aparece el Grial flotando en el aire, cubierto por un paño de seda blanca, llenando el espacio de un aroma celestial y haciendo que cada caballero encuentre en la mesa los manjares que más desea. Pero el Grial desaparece casi al instante, y los caballeros, llenos de fervor, hacen un voto solemne. Partirán al día siguiente en su busca, en la que será la más grande y peligrosa de todas las aventuras. La búsqueda del Grial, tal como la narra el ciclo de la Vulgata, es un viaje espiritual, un camino de purificación interior, donde cada caballero se enfrenta a sus propias debilidades. Sir Gawain, valiente pero mundano, fracasa porque su fe es superficial. Sir Lanzarote logra un progreso notable, pero su amor por Ginebra le impide la unión plena con lo divino. Solo 3 caballeros alcanzan la meta final: Galahad, el puro; Perceval, el ingenuo; y Bors, quien resistió la tentación. El clímax ocurre en la ciudad santa de Sarras, una Jerusalén mística. Allí, José de Arimatea se les aparece, acompañado de ángeles. Galahad toma el Grial y bebe de él, contemplando los misterios más profundos de Dios. Al alcanzar la perfección, Galahad pide morir, y su alma asciende al cielo. Perceval se convierte en el nuevo guardián, viviendo como ermitaño hasta su muerte. Solo Bors regresa a Camelot para narrar que el Grial ha sido encontrado. Pero la historia del Grial no termina con el ciclo de la Vulgata. En Alemania, Wolfram von Eschenbach compuso una versión radicalmente diferente: Parzival. Su obra, escrita entre 1200 y 1210, es considerada la más profunda y compleja. Wolfram afirma que su fuente fue un autor provenzal llamado Quiot, con documentos árabes de Toledo. En el Parzival de Wolfram, el Grial no es una copa, sino una piedra preciosa de origen celestial, caída de la corona de Lucifer, custodiada por ángeles neutrales en Munsalvaesche. Esta piedra, Lapis Exilis, concede manjares, rejuvenecimiento y vida eterna. Su poder se manifiesta cuando un caballero puro, movido por la compasión, formula la pregunta adecuada. Parzival, tras años de búsqueda y sufrimiento, logra redimirse y sanar al rey. ¿Qué significa esta transformación del Grial, de copa a piedra? La piedra celestial recuerda a la piedra filosofal de los alquimistas. La caída de Lucifer evoca mitos de rebelión angélica. La compasión conecta con la espiritualidad profunda del cristianismo medieval. Wolfram introduce a los Templeisen, caballeros templarios que custodian el Grial. Esta riqueza simbólica ha alimentado teorías diversas sobre el significado del Grial. Algunos ven ecos de mitos celtas del caldero de la abundancia. Otros, conexión con rituales de fertilidad y la diosa madre. Teóricos del esoterismo lo interpretan como un símbolo de conocimiento secreto, transmitido por sociedades iniciáticas como templarios, cátaros o rosacruces. El Grial se convirtió en un símbolo polivalente, capaz de absorber diversos significados. Para los caballeros medievales era el ideal de perfección espiritual. Para los monjes cistercienses, una alegoría de la gracia divina. Para Wolfram,
una piedra de sabiduría revelada al corazón compasivo. Hoy sigue siendo un espejo de nuestras obsesiones y anhelos, la búsqueda eterna de algo que trascienda nuestra condición mortal, la esperanza de que más allá de las apariencias existe un misterio que merece ser buscado. Mientras los poetas medievales tejían sus fascinantes historias de caballeros y castillos encantados, y monjes cistercienses escribían sobre la pureza de Galahad y la búsqueda, un objeto físico, tangible, de piedra y oro, recorría silenciosamente los caminos de Europa. Porque la leyenda, por muy poderosa que sea, necesita anclarse en algo real, un punto de apoyo en el mundo material para sostener todo el peso del mito. Y ese punto de apoyo existe. Se encuentra en la ciudad de Valencia, en la costa mediterránea de España, custodiado en una capilla gótica de la catedral, protegido por una urna de cristal y siglos de historia. Estamos hablando del Santo Cáliz de Valencia, el objeto que para millones de creyentes y un número creciente de historiadores y arqueólogos es el candidato más serio a ser el verdadero Santo Grial. La historia de este cáliz comienza en Jerusalén, en el siglo I. Su viaje documentado hacia Occidente se inicia en Roma, en el siglo III, en uno de los periodos más sangrientos para los primeros cristianos. Corría el año 258. Durante el imperio de Valeriano, las persecuciones contra los cristianos alcanzaron ferocidad inusitada. El Papa Sixto II, sabiendo que su arresto y ejecución eran inminentes, tomó una decisión que cambiaría la historia. Reunió los objetos más sagrados de la comunidad cristiana de Roma y los confió a sus diáconos más leales. Entre esos objetos se encontraba un cáliz que, según la tradición, había llegado a Roma de manos de San Pedro. El Papa entregó el grial a un diácono español, Lorenzo, originario de Huesca, en Hispania. San Lorenzo, antes de ser martirizado, logró enviar el preciado cáliz a su tierra natal, Huesca, confiándolo a sus propios familiares para que lo custodiaran. Así, la reliquia emprendió un viaje que la llevaría de la capital del imperio a las estribaciones de los Pirineos, lejos de los perseguidores. Durante los siglos siguientes, mientras el imperio romano de Occidente se desmoronaba y la península ibérica era invadida por los musulmanes en el año 711, el grial permaneció oculto. Primero encontró refugio en la iglesia de San Pedro de Huesca y más tarde, ante el avance arrollador, fue trasladado a lugares aún más recónditos e inaccesibles de los Pirineos. Las crónicas mencionan su paso por San Adrián de Sásabe y por el monasterio de San Pedro de Ciresa, un foco de cultura y sabiduría en los primeros compases del reino de Aragón. En esos parajes agrestes y montañosos, protegido por la geografía y por la fe, el grial aguardó su momento durante siglos. El momento llegó en el siglo XI, con el nacimiento y la expansión del reino de Aragón. En 1077, el rey Ramiro I decidió convertir Jaca en la capital del recién nacido reino aragonés. Y como parte de ese proceso de legitimación, ordenó que la sagrada reliquia fuera trasladada desde Ciresa a la nueva catedral románica de Jaca. Allí permaneció durante décadas, custodiada en un templo plagado de símbolos relacionados con el grial y la última cena. Pero el destino del grial aragonés aún tenía muchas páginas por escribir. Poco después, el cáliz fue trasladado al monasterio de San Juan de la Peña, un lugar tan fascinante como misterioso, construido en las entrañas de una montaña. Este monasterio, cuna del reino de Aragón y panteón real, fue un centro espiritual importante. Y fue allí, bajo esa roca colosal, donde el grial encontró su hogar más estable durante la Edad Media. Los monjes benedictinos custodiaron la reliquia con devoción y secreto, fusionándose con las leyendas que llegaban de Francia, alimentando el imaginario de trovadores y peregrinos. La estancia del grial en San Juan de la Peña duró siglos, hasta que en 1399, el rey Martín el Humano decidió trasladar la reliquia al Palacio Real de la Aljafería en Zaragoza. A la muerte de Martín en 1410, el grial pasó al Palacio Real de Barcelona y finalmente, en 1437, el rey Alfonso V el Magnánimo tomó la decisión definitiva. El Santo Cáliz sería trasladado a la Catedral de Valencia, donde permanece hasta nuestros días.
El itinerario está perfectamente documentado, de San Juan de la Peña a Zaragoza, de Zaragoza a Barcelona y de Barcelona a Valencia, donde la reliquia llegó para quedarse. Pero más allá de la tradición y los documentos históricos, la pregunta fundamental sigue en pie. ¿Es realmente auténtico este cáliz? ¿Puede ser la misma copa que Jesús utilizó en la última cena? La respuesta, como suele ocurrir con estos misterios, es compleja y fascinante. El Santo Cáliz de Valencia no es una pieza homogénea, sino que está formado por 3 partes, bien diferenciadas, de épocas y estilos distintos. La parte superior, la copa propiamente dicha, está tallada en una piedra semipreciosa de color rojo oscuro, una calcedonia o ágata, cuidadosamente pulida. Los estudios arqueológicos más rigurosos, realizados por el catedrático Antonio Beltrán, han fechado la elaboración de esta copa entre el siglo IV a.C. y el siglo I de nuestra era, y la han situado en un taller de origen oriental, probablemente de Palestina, Egipto o Siria. Es decir, se trata de una copa del lugar y la época de Jesús, exactamente el tipo de recipiente que pudo utilizarse en una cena pascual judía del siglo I en Jerusalén. Es, sin duda, un objeto que pudo estar en manos de Jesús. La parte inferior, el pie, las asas y las decoraciones son añadidos posteriores. El pie fue elaborado en el siglo X o XI, probablemente a partir de un vaso egipcio o califal de origen andalusí. Las perlas, rubíes y esmeraldas que adornan la base y las asas se incorporaron más tarde, posiblemente durante la estancia de la reliquia en San Juan de la Peña, cuando la devoción y la importancia del objeto aconsejaron enriquecerlo con los materiales más nobles. El resultado es una pieza única, que combina la sencillez humilde de una copa de piedra del siglo I con la suntuosidad del arte medieval, un símbolo perfecto de la unión entre la historia y la leyenda, entre lo humano y lo divino. La autenticidad de esta reliquia no ha sido proclamada oficialmente por el Vaticano, que mantiene una prudente reserva. Sin embargo, los gestos de los últimos papas han sido elocuentes. Juan Pablo II y Benedicto XVI celebraron misa con este cáliz en Valencia, un privilegio que no se concede a cualquier objeto y que implica un reconocimiento implícito de su extraordinaria importancia. Además, la Santa Sede ha concedido a Valencia el privilegio de celebrar un año jubilar cada 5 años, a perpetuidad, un honor que solo comparten otras 6 ciudades en el mundo: Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, Caravaca de la Cruz, Urda y Santo Toribio de Liébana. Este jubileo, el próximo previsto para el año 2026, atrae a peregrinos de todo el mundo que acuden a venerar la reliquia. Pero Valencia no es el único lugar en España que reclama el honor de poseer el Grial. A más de 800 kilómetros de distancia, en las verdes montañas de Galicia, en la pequeña aldea de El Cebrero, a 1300 metros de altitud, en el Camino de Santiago, se encuentra otro candidato, el Santo Grial de El Cebrero. Su historia es completamente diferente, y su fama no se debe a un largo itinerario documentado, sino a un milagro, uno de los más famosos y mejor atestiguados de la cristiandad medieval. La leyenda nos sitúa en el año 1300, en un crudo día de invierno. La nieve caía abundantemente sobre las montañas gallegas. El viento helado azotaba las piedras del monasterio benedictino de Santa María de El Cebrero. El monje encargado de celebrar la misa pensó que, con un tiempo tan desapacible, nadie tendría la locura de acercarse. Pero se equivocaba. Un humilde campesino de Barjamayor, llamado Juan Santín, desafió la tormenta. Subió la empinada cuesta hasta la iglesia, empapado, aterido de frío, pero con el alma henchida de fe. El monje, al verlo, no pudo ocultar su fastidio y su desprecio. Murmuró algo acerca de que tanta molestia no merecía la pena. Llegó el momento culminante de la celebración, el de la consagración, y entonces ocurrió el prodigio. En el instante en que el sacerdote pronunció las palabras de la consagración sobre la hostia y el vino, estos se transformaron de manera visible y tangible. La hostia se convirtió en carne, en un fragmento de carne sensible a la vista, y el vino contenido en el cáliz
comenzó a hervir y a convertirse en sangre, una sangre tan abundante que rebosó la copa. El monje, aterrorizado y lleno de arrepentimiento al comprender su falta de fe, cayó de rodillas exclamando: «Señor mío y Dios mío». El milagro había ocurrido, y desde entonces el cáliz, la patena y los corporales manchados con aquella sangre milagrosa se conservan. La noticia del milagro se extendió como la pólvora por toda Europa, alimentada por el flujo incesante de peregrinos. En el año 1486, los reyes católicos Isabel y Fernando, de paso hacia Santiago, se detuvieron en el Cebrero para venerar las reliquias. Quedaron tan impresionados que donaron un relicario de gran valor para guardarlas, y desde entonces la devoción no ha cesado. El cáliz de El Cebrero, que los estudios datan en el siglo XII, es tan famoso que incluso figura en el escudo oficial de Galicia. Pero los expertos han encontrado una explicación curiosa para la vinculación de esta copa con el mito del Grial. El medievalista Matthew Kuefler ha propuesto que todo se debió a una confusión lingüística. La hospedería de El Cebrero estaba dedicada a San Geraldo de Aurillac, un santo francés cuyo nombre se pronunciaba en occitano como Giral. Los peregrinos franceses y alemanes que pasaban por allí y oían hablar de la copa milagrosa asociada a San Giral, terminaron confundiendo ese nombre con Graal, el Grial. Y así, una tradición local se fusionó con el gran mito europeo. Así pues, tenemos dos candidatos físicos principales: el cáliz de Valencia, con su itinerario histórico documentado, y el cáliz de El Cebrero, con su milagro eucarístico del año 1300 y su profunda vinculación con el Camino de Santiago. Pero estos no son los únicos. En Génova, Italia, se conserva el Sacro Catino, una hermosa copa de cristal, que durante siglos se consideró el Grial, hasta que se descubrió que no era esmeralda sino vidrio, y que probablemente se trata de una pieza islámica de los siglos IX o X. En León, otra copa ha sido propuesta recientemente, y en Glastonbury, Inglaterra, el lugar que la leyenda señala como el destino final de José de Arimatea. No hay una copa, sino un pozo y unas ruinas que atraen a peregrinos y esoteristas de todo el mundo. Lo fascinante de todo esto es que la existencia de múltiples candidatos no resta valor a la búsqueda, sino que la enriquece, porque el Grial, como hemos visto a lo largo de este viaje, es muchas cosas a la vez. Es un objeto de fe, un símbolo literario, un reclamo turístico, un misterio histórico, y cada uno de estos candidatos encarna una parte de ese polifacético legado. El de Valencia, con su pedigrí arqueológico y su itinerario documentado, representa la posibilidad de un contacto físico. El de El Cebrero, con su milagro eucarístico, representa la fe viva, la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es precisamente el misterio que el Grial en su origen representa. Uno apela a la historia, el otro a la fe, y ambos, cada uno a su manera, nos siguen hablando de ese objeto esquivo y fascinante que hemos dado en llamar el Santo Grial. Mientras el Santo Cáliz de Valencia descansaba plácidamente, el mito del Grial emprendía en el siglo XX un viaje radicalmente nuevo. Se alejaba de iglesias y monasterios para adentrarse en los territorios más oscuros y fascinantes de la imaginación moderna. Por un lado, la leyenda sería secuestrada por la maquinaria ocultista del Tercer Reich. Veían en el Grial un objeto de poder germánico capaz de inclinar la balanza de la guerra. Por otro lado, a finales de siglo, el mito experimentaría una transformación aún más sorprendente. De copa o piedra, el Grial se convertiría en un símbolo de sangre, linaje y secreto. Una teoría que afirmaba que Jesús no había muerto en la cruz, sino que había engendrado una descendencia, cuyo rastro se perdía en la brumosa historia de Europa. Ambas versiones carecen de fundamento histórico serio, pero demuestran algo fascinante. El Grial tiene la capacidad de adaptarse a las obsesiones de cada época, de convertirse en el espejo donde cada generación proyecta sus miedos, sus deseos y sus fantasías. Comencemos por la más siniestra de estas apropiaciones, la que tuvo lugar en la Alemania nazi. Para entender la obsesión nazi, debemos retroceder hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando en círculos ocultistas y nacionalistas alemanes
florecieron teorías que mezclaban teosofía y leyendas germánicas, la interpretación de las runas y un profundo y virulento antisemitismo. En este caldo de cultivo surgió la Sociedad Thule, una organización secreta. Reunía a intelectuales, aristócratas y futuros nazis en torno a la idea de una raza aria superior, originaria de un continente perdido llamado Thule o Hiperbórea, portadora de sabiduría ancestral y de poderes sobrenaturales. Fue en este ambiente donde el Grial comenzó a ser reinterpretado, en clave germánica, despojada de sus connotaciones cristianas y convertida en símbolo de pureza racial aria. El hombre clave en esta transformación fue un escritor alemán llamado Otto Rahn, una figura tan fascinante como trágica. Nacido en 1904, Rahn era un apasionado de la literatura medieval, en particular de la obra de Wolfram von Eschenbach, el poeta alemán que había descrito el Grial. Como una piedra caída de la corona de Lucifer, Rahn quedó cautivado por la posibilidad de que el castillo de Monsalvaesche, el monte de la salvación, no fuera una invención poética, sino un lugar real, y su mirada se dirigió hacia el sur de Francia, hacia el Languedoc, una región impregnada de misterio y tragedia, la tierra de los cátaros. Los cátaros, también conocidos como albigenses, fueron un movimiento religioso dualista, que floreció en el Languedoc entre los siglos XII y XIII. Consideraban que el mundo material era creación de un dios malvado, y que el espíritu humano estaba atrapado en un ciclo de reencarnaciones, del que solo podía liberarse mediante una vida de pureza y ascetismo. La Iglesia Católica los consideró herejes y organizó contra ellos una cruzada, la cruzada contra los albigenses, que exterminó prácticamente el movimiento. El último bastión cátaro, el castillo de Montsegur, cayó en 1244. Más de 200 perfectos cátaros fueron quemados vivos en una hoguera gigante. La leyenda, sin embargo, asegura que en la noche anterior a la caída, 4 perfectos escaparon por un precipicio llevándose consigo un tesoro que algunos identificaron con el Santo Grial. Otto Rahn quedó fascinado por esta historia. Viajó al Languedoc, exploró las ruinas de Montségur, descendió a las cuevas de los alrededores y se convenció de que los cátaros habían sido los guardianes del Grial, y que este no era un objeto cristiano, sino un símbolo de una religión puramente germánica, anterior al cristianismo y reprimida por la Iglesia Católica. En 1933 publicó su primer libro, Cruzada contra el Grial, donde exponía estas teorías con una mezcla de erudición y fantasía, que cautivó a los círculos ocultistas nazis. Rahn veía en los cátaros a los herederos de una tradición aria ancestral, y en el Grial, el símbolo de la pureza racial que los nazis buscaban restaurar. La obra de Rahn llegó a oídos de Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS. Él estaba obsesionado con el ocultismo, las runas, las leyendas germánicas y la búsqueda de objetos de poder. Himmler se veía como la reencarnación de Enrique el Pájaro, un rey sajón del siglo X. Creía que las SS eran herederas de los caballeros medievales, una nueva casta de guerreros espirituales. Vio en Rahn al hombre que podía encontrar el Grial y lo reclutó para las SS en 1936. Rahn se convirtió en el arqueólogo místico de Himmler, encargado de buscar el Grial para el Tercer Reich. Himmler creía que si las SS poseían el Grial, obtendrían un poder sobrenatural para la victoria final. Financió expediciones y creó la Ahnenerbe, la Sociedad para la Investigación de la Herencia Ancestral Alemana. Esta sociedad investigó fenómenos paranormales, desde radiestesia hasta brujería, buscando raíces de la raza aria. Recopilaron archivos sobre cátaros, templarios y leyendas del Grial para demostrar la superioridad aria. Uno de los episodios más fascinantes de esta obsesión nazi por el Grial ocurrió en España en 1940. Himmler realizó una visita secreta al monasterio de Montserrat, convencido de que allí se encontraba el Grial. La conexión provenía de la obra de Wolfram von Eschenbach, que mencionaba un castillo llamado Montsalvat en los Pirineos. Himmler, influenciado por la ópera Parsifal de Wagner,
creyó que Montsalvat era Montserrat. Una canción popular catalana hablaba de una fuente mística de vida en la montaña, reforzando su convicción. Himmler llegó a Montserrat en mayo de 1940, acompañado de su séquito. Buscaba el Grial, convencido de que Jesús no era judío, sino de ascendencia aria, y la copa era germánica. El abad de Montserrat, Antoni Maria Marcet, lo recibió con frialdad y desconfianza. Himmler recorrió el monasterio, examinó la biblioteca, interrogó a los monjes, pero no encontró nada. Se marchó de Montserrat con las manos vacías, frustrado en su intento de apoderarse de la reliquia. La ironía es que el verdadero Grial, el Santo Cáliz de Valencia, estaba a solo 300 kilómetros. Himmler pasó de largo, cegado por su propia mitología germánica. Otto Rahn, el hombre que inspiró esta búsqueda, no sobrevivió para ver el final de la guerra. Desencantado con el nazismo, cayó en desgracia ante Himmler. En 1939, a los 34 años, fue encontrado muerto en los Alpes tiroleses, en circunstancias nunca aclaradas. Oficialmente se declaró suicidio, pero nunca se encontró su cuerpo. Su leyenda se unió a la del Grial. La apropiación nazi del Grial fue siniestra, pero su transformación a finales del siglo XX fue aún más impactante. En 1982, Michael Weigand, Richard Lake y Henry Lincoln publicaron El Enigma Sagrado. El libro planteaba una teoría explosiva. El Santo Grial no era un objeto, sino una persona. La clave estaba en un juego de palabras. Sangreal podía leerse como sangreal, sangre real. El Grial, según esta teoría, era la sangre real de Jesús, es decir, su descendencia. Jesús no habría muerto en la cruz, o si murió, no era divino. Habría estado casado con María Magdalena. De esa unión habría nacido un hijo o varios. María Magdalena, embarazada, habría huido a la Galia. Allí, su descendencia se habría mezclado con la nobleza franca, dando origen a la dinastía merovingia. La Iglesia Católica habría conspirado para exterminar a los merovingios y ocultar la verdad. Pero un grupo secreto, el Priorato de Sion, habría jurado proteger el secreto y a los descendientes de Jesús. Templarios, cátaros, masones y otras sociedades secretas habrían sido testaferros del Priorato de Sion. El libro se convirtió en un bestseller, a pesar de que historiadores lo descalificaron por pseudo-histórico. Las críticas fueron unánimes. No hay fuentes antiguas que respalden la descendencia de Jesús. El juego de palabras sangreal, sangreal es imposible en francés medieval. Los documentos del Priorato de Sion resultaron ser un fraude contemporáneo, una invención de Pierre Plantard. Sin embargo, la teoría se negaba a morir. En 2003, Dan Brown publicó El Código da Vinci. La novela, que vendió 80 millones de ejemplares, popularizó la idea de que el Grial es María Magdalena. Brown añadió elementos propios, como claves ocultas en la obra de Leonardo da Vinci. Según la novela, la figura de San Juan tendría rasgos femeninos, revelando la presencia de María Magdalena. Expertos en arte señalaron que la representación de San Juan con rasgos jóvenes era una convención artística, pero el daño ya estaba hecho. Millones de personas creyeron que el Grial es la sangre real de Jesucristo. Lo fascinante es que, tanto en el caso de los nazis como en el de Dan Brown, el mito del Grial ha demostrado una plasticidad asombrosa, una capacidad para adaptarse a las necesidades ideológicas de cada época. Los nazis necesitaban un símbolo de pureza aria y poder sobrenatural que legitimara su locura racial. Encontraron en Otto Rahn y las leyendas cátaras la justificación para su búsqueda. La cultura popular del siglo XX, sedienta de conspiraciones, encontró en el Enigma Sagrado y el Código da Vinci una narrativa que cuestionaba los cimientos mismos de la fe. En ambos casos, la historia real del Cáliz de Valencia quedó sepultada bajo toneladas de especulación. Pero quizás esa sea la verdadera naturaleza del Grial, no ser un objeto sino un espejo en el que cada época, cada cultura, cada persona proyecta sus propias obsesiones, sus propios miedos, sus propias esperanzas.
y mientras la humanidad siga buscando respuestas a los grandes misterios. El Grial en todas sus formas seguirá existiendo. La búsqueda, como decíamos al principio, continúa. Hemos llegado al final de este viaje, que nos ha llevado desde el Jerusalén del siglo I, donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, hasta las montañas de Galicia, donde un milagro eucarístico tiñó de sangre los corporales de El Cebrero. Hemos cabalgado con los caballeros del rey Arturo en su búsqueda imposible y nos hemos arrodillado ante el imponente Santo Cáliz de Valencia. Hemos descendido a las cuevas del Languedoc con Otto Rahn y hemos descifrado los supuestos códigos ocultos de Leonardo da Vinci con Dan Brown. Y después de todo este recorrido, después de siglos de historia, leyenda, fe y fantasía, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué es realmente el Santo Grial? La respuesta, como habrán intuido, no es única ni sencilla. El Grial es ante todo un misterio. Su poder reside en su capacidad para no ser completamente desvelado, para mantener siempre un resquicio abierto a la interpretación, a la esperanza, a la imaginación. Para los creyentes que veneran el Cáliz de Valencia, el Grial es un objeto de fe, un contacto físico con la presencia de Cristo en la tierra, una reliquia que ha sobrevivido a 2 milenios de guerras, persecuciones y olvidos, para recordarnos que lo sagrado puede habitar en lo material. Para los peregrinos que acuden a El Cebrero, el Grial es la confirmación de un milagro, la prueba de que Dios sigue actuando en el mundo, a través de los elementos más humildes, el pan y el vino convertidos en carne y sangre. Para los amantes de la literatura, el Grial es el símbolo perfecto de la búsqueda humana, el objeto de deseo que impulsa a los héroes a superarse. Desde Perceval hasta Galahad, desde Parsifal hasta Lanzarote, todos ellos nos enseñan que el verdadero valor no está en encontrar el Grial, sino en el camino recorrido para buscarlo, en las lecciones aprendidas, en la transformación personal que la búsqueda misma produce. El Grial literario nos recuerda que todos somos, de alguna manera, caballeros en busca de algo que trasciende nuestra existencia cotidiana. Para los historiadores, el Grial es un fascinante objeto de estudio, un prisma a través del cual observar las obsesiones de cada época. La Edad Media proyectó en él su ideal de caballería espiritual. El Renacimiento lo olvidó. El Romanticismo lo recuperó como símbolo de un pasado idealizado. El nazismo lo pervirtió en su locura racial y la cultura popular de nuestro tiempo lo ha convertido en un icono de conspiraciones y secretos milenarios. Cada generación ha creado su propio Grial a su imagen y semejanza, y al hacerlo, nos ha revelado mucho más sobre sí misma que sobre el objeto en sí. Y para todos nosotros, independientemente de nuestras creencias, el Grial sigue siendo un poderoso recordatorio de algo esencial: la necesidad humana de buscar, de creer, de esperar. En un mundo cada vez más materialista, más racional, el mito del Grial nos invita a no perder la capacidad de asombrarnos, de preguntarnos, de soñar. Nos recuerda que hay misterios que la ciencia no puede explicar, que hay preguntas que la razón no puede responder, que hay una dimensión de la existencia que escapa a cualquier medición o análisis. El Grial nos habla de lo trascendente, de lo sagrado, de aquello que da sentido a nuestras vidas más allá de lo puramente biológico o social. Quizás al final, el verdadero Grial no sea una copa de piedra en una catedral española, ni una piedra caída de la corona de Lucifer. Quizás el verdadero Grial sea la propia búsqueda, ese impulso que nos lleva a levantarnos cada mañana y a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de las dudas, a pesar de que nunca lleguemos a encontrar lo que buscamos, porque como nos enseñaron los poetas medievales, la búsqueda del Grial no termina cuando se encuentra el objeto, sino cuando el buscador se transforma en algo mejor, más puro, más sabio. El Grial está en última instancia dentro de cada uno de nosotros. Es esa chispa de divinidad, ese anhelo de eternidad, esa certeza de que hay algo más grande que nosotros mismos, esperando ser descubierto. La búsqueda, queridos amigos, continúa. Y ustedes, desde este momento, forman ya parte de ella. Si esta historia te ha fascinado, si quieres seguir explorando los grandes misterios de la historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
ya es activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes al corazón del misterio. Y tú, querido espectador, ¿qué crees que es el Santo Grial? ¿Una reliquia auténtica, un símbolo literario o algo mucho más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu teoría. Y si este viaje te ha resultado valioso, comparte este video con aquellos amigos que, como tú, siguen buscando respuestas. La búsqueda del Grial es también la búsqueda de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta el próximo misterio.